6:37 de la mañana. Siempre que conversamos sobre economía, la gran meta es entender. No solo saber, primero entender. Sin entender, no sabemos dónde estamos, sobre todo cuando hay temas tan interesantes como lo que ocurre actualmente con la llamada brecha cambiaria, lo que indica el tipo de cambio oficial y el llamado paralelo. Dicen que deberían converger antes de que finalice el año. Yo leía la publicación que hacía una colega, una querida amiga, hace pocos días, comentando que encontró la fijación de un precio en un local comercial en euros, ¿no? A ella le llamaba la atención y así lo destacaba. Vamos a conversar sobre este tema con Tamara Herrera, este tema que es un gran dolor de cabeza para los comerciantes y en consecuencia para los consumidores. Tamara Herrera es economista, directora de Síntesis Financiera. Tamara, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un gusto estar contigo, Eduardo. Tamara, ¿cómo entender esto que le está pasando a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales y en consecuencia nos afecta a nosotros también como consumidores? Sí, esa distorsión acumulada que tiene esa brecha, o sea, que se haya ido ampliando esa diferencia entre las dos tasas de cambio, afecta a todos y afecta al gobierno porque tiene que tomar decisiones y afecta porque también tiene, ah, tiene parte de explicación su gestión en ese resultado y está en sus manos el corregirlo y no postergarlo. Nos afecta a todos de diversa manera. Por supuesto, está produciendo un aumento de costos que quizás no se está viendo con tanta intensidad y ha tardado verse en la inflación y en el precio de los bienes que se anuncian en dólares o en euros, como acabas de mencionar. Eh, la razón es muy sencilla. Por toda la política antiinflacionaria en este año en particular tuvo un énfasis desmedido en anclar totalmente la tasa de cambio oficial para lograr una desaceleración importante en la inflación de este año, que llevan, como saben, muchos años buscando pasar a la escala de 2 dígitos y dejar atrás la de 190, 1000, etcétera, etcétera. Entonces, eso, este año extremaron esa política y dejaron de manejar más o menos la gradualidad de la depreciación del tipo de cambio oficial, el que se adquiere en la banca. Entonces, cuando tú excedes, la prueba de que estás desmedido no es que uno lo diga, la prueba es que la demanda ya se exacerba porque es una cosa extremadamente barata y además se convierte casi que en un incentivo para adquirir aquí, vender en el mercado paralelo y de esa manera protegerse de inflación y hacer las compras usando los bolívares. Entonces, por un lado, esto le puede interesar a las autoridades que quieren promover el uso del bolívar, pero en realidad es un uso muy transitorio. Entonces, el efecto inflacionario no se evita. La razón por la que ha sido gradual y no ha sido por choques es porque la demanda del consumo está muy frágil. Entonces, no es todos, productores y comerciantes están dosificando sus aumentos porque saben que el poder adquisitivo no da para absorber esos choques. Entonces, eso está en un proceso gradual, pero es definitivamente imperativo que se corrija esa diferencia. Decías al principio la aspiración de cerrarla de aquí a fin de año. Para hacer eso hay que ser bastante drástico. Sería muy bueno que lograra hacerse antes. En nuestras hipótesis no está eso como meta, está como meta. Estamos interpretando que la política del Banco Central es extremadamente gradual y que en todo caso la va a reducir a un 10% gradualmente a lo largo del año. Y para hacer eso, él tiene que permitir que suba lentamente a razón de 0,7 o 1% semanal el tipo de cambio oficial para que cierre el año alrededor de 43 o 44
y al mismo tiempo no es sustituto, sino paralelamente debe mantener una presencia importante interviniendo con divisas, ofreciendo divisas al mercado justamente para aliviar esa escasez y no solo por precio, sino por la vía de hacer converger el tipo de cambio, haciendo descender el tipo de cambio paralelo. Eso es muy difícil hacerlo caer sostenidamente porque requiere una cantidad de recursos enorme que ni se deben, ni creo que se tengan, pero sobre todo no se deben poner todos en esa manera, pero sí tendría que estarse dedicando una cantidad mayor y lamentablemente esto está ocurriendo, este requisito, este desafío de política cambiaria está ocurriendo en el momento del año que estacionalmente se generan más bolívares. Entonces el Banco Central ha sido muy agresivo en quitarle, en producir una sequía de bolívares a nivel bancario, lo cual va a frenar el crédito bancario. Es un sacrificio que ya conocemos que se ha puesto en práctica. Va a ser muy agresivo allí justamente para no tener que dedicar tantos dólares a sustraer bolívares. Porque cuando él vende, el Banco Central vende los dólares al sistema bancario, lo que está es retirando justamente bolívares de circulación y favoreciendo esa estabilidad. Ustedes habrán escuchado también, si no me equivoco, fue con ocasión de la Asamblea de Fede Cámaras en el Táchira, la vicepresidenta estuvo hablando que finalmente dio señales, y eso es muy positivo, de que le preocupa esa brecha cambiaria. Lo que a nosotros nos preocupa es la sugerencia de que de repente al hablar de uso superfluo de divisas, pudiera estar en mente la creación de algún tipo de cambio intermedio, o sea, volver a tipos de cambios diferenciales, y eso no es otra cosa de volver a un control de cambio, y contradice incluso este evento que tuvo hace 2 meses o mes y medio más o menos, donde que era en Miraflores con banca y seguros, y allí tanto la vicepresidenta como el presidente estaban apuntando, aseverando, uno, que nunca jamás volvería a haber un recadio o un CADIVI, hablaron de evitar sobrevaluación de la moneda y hablaron también de no imponer tasas de cambio porque estaban transmitiendo el mensaje de que tenían claro que una vez que tú fijas un precio, realmente es un compromiso muy difícil de sostener, genera distorsiones y en el caso de los tipos de cambio diferenciales, genera además enormes incentivos a la corrupción. Tamara, me queda un minuto. De verdad, ¿qué capacidad tienes para expresarte, para hacerte entender? Qué útil tu mensaje. ¿Qué quieres agregar para cerrar? Yo creo que en otro momento tenemos que hablar sobre la convivencia actual de la divisa y el bolívar. ¿Qué está pasando allí? Eh, ¿Cómo se interrelacionan? ¿Qué está pasando en las transacciones? Porque, bueno, por ahí se escucha con mucha frecuencia que cada vez hay menos dólares, que las transacciones se van inclinando más al uso del bolívar. Ese es otro temazo, ¿no? Al interés popular. Claro, y hay que discernir muy bien porque puede Mm, ser engañoso. Fíjese que ahora todos los actores económicos, desde los consumidores hasta productores, comerciantes o cualquier individuo, lo que está es pensando en usar bolívares. ¿Pero por qué? Porque las divisas a las cuales tiene acceso, si las vende en el mercado paralelo, le rinde y no está pagando más caro precisamente cuando pagas a una tasa de cambio oficial. Entonces, esa prioridad de hacer converger las tasas tiene que ser claro. fundamental y tiene que ser acometida, porque no es cierto que el mayor uso de Bolívar aquí para evitar una pérdida es muy distinto al mayor uso del Bolívar y mantenimiento de tus saldos en bolívares. Ese es el desafío. ¿Cómo se puede hacer eso en un país donde las tasas de interés pasiva de los ahorros no se mueve hace siglos? Claro. O sea, no tienes ese tipo de instrumento. Entonces, si tú no tienes un sistema bancario con todas las facilidades, sino más bien una banca muy, muy reprimida
y una actividad de crédito muy reprimida por toda esta estrategia que ya tiene 6 años, bueno, tienes que empezar a corregirla y tienes que asumirlo y ser extremadamente claro en las señales para que los actores económicos comprendan y crean. La credibilidad es fundamental para el éxito y la eficacia de cualquier decisión de política económica. Bueno, Tamara, casi que siento el olor del pupitre delante de una gran profesora como tú. Qué clase tan bella. Bueno, aunque Bueno, el tema sea, tú sabes, espinoso, pero bueno, siempre con fe y con la esperanza de que las cosas se estabilicen y se despejen. Tamara, un gran abrazo. un gusto. Muchas gracias. Agradecido, agradecido. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. ¿Qué cátedra acaba de dictar? ¿Qué valor tan grande le acaba de agregar a nuestro interés de que ustedes tengan herramientas para intentar entender lo que puede estar pasando, en este caso en la economía? Volveremos.